¿Qué tal? Vamos a continuar con nuestro siguiente ponente. Nos hemos pasado unos minutos, pero yo creo que ha merecido más que la pena, más que de sobra. Vamos con Germán Realpe, el cual es un experto de Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, especializado en seguridad de la información. Como auditor certificado en las normas ISO 27001 y 22301, aporta una sólida formación y experiencia en ciberseguridad y gestión de riesgos. Además, Germán cuenta con formación avanzada en la obtención de información a través de fuentes abiertas o SINT y el máster de ciberinteligencia. Como gerente de Cloud Seguro, lidera una empresa que ayuda a otras a identificar y gestionar los riesgos de ciberseguridad en toda América Latina y Estados Unidos. En la ponencia OSINT, herramientas de persuasión e influencia, Germán pretende enseñaros cómo las técnicas de ciberinteligencia como SINT pueden ser utilizadas para influir y persuadir. La influencia y la persuasión son poderosas herramientas utilizadas en diversas disciplinas y contextos, incluyendo la ingeniería social y la ciberseguridad. El objetivo de Germán es mostrar cómo se utiliza la influencia para persuadir a las personas a abrir correos electrónicos sospechosos o hacer clics en enlaces maliciosos, lo que puede llevar a infecciones de ransomware o a fugas de información. Al entender cómo los delincuentes cibernéticos utilizan la influencia para manipular a sus víctimas, estaremos mejor preparados para protegernos y proteger a nuestras organizaciones contra estas amenazas. Yo creo que esto es una ponencia muy interesante para todos los amantes de la ciberseguridad y para entender cómo los delincuentes cibernéticos utilizan las técnicas de influencia y persuasión para llevar a cabo sus ataques. Vamos a dar paso y comenzamos con la siguiente ponencia. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Me escuchan bien? Listo, pues entonces, primero que todo, muchas gracias a todos ustedes por la invitación, por hacer parte de este Intelcom enfocado en estos temas de ciberinteligencia. Y como lo decía en la presentación, quiero comentarles la importancia de los temas de influencia y cómo el OSINT se puede convertir en una herramienta de influencia y de persuasión, y lo vamos a ver pues en esta presentación. Primero que todo, pues como lo hacía la presentación, vengo trabajando con los temas de ciberseguridad hace más de 18 años en los temas de seguridad informática, y hace unos 7 años un gusto especial por los temas de OSINT, de ciberinteligencia, trabajando pues demostrando esto no solamente en Cloud Seguro, que es la empresa la cual trabajo y que ayudamos a las compañías a encontrar los riesgos en ciberseguridad, sino también en distintos espacios, en la academia, en entidades educativas, mostrando cómo el OSINT se convierte en algo fundamental en todos los procesos. Y pues yo creo que para partir de acá tenemos que partir de una pregunta, y es, ¿será que hoy en día todo lo de OSINT se puede convertir en una herramienta de influencia y persuasión? Y pues vamos a ir mirando la respuesta a través, digamos, de esta presentación. ¿Por qué es importante el tema de OSINT? Y es cómo unir toda la parte de influencia, de persuasión, y saber cómo lo que encontramos en fuentes públicas o lo que utilizamos de ciberinteligencia lo podemos utilizar como distintos vectores para persuadir, para influir sobre las personas, y en muchos casos también para manipular, que se vuelve una parte fundamental de la ingeniería social. ¿Qué es importante? Importante entender que los SIM, como una clase de inteligencia, como una parte fundamental de la ciberinteligencia, nos ayuda a crear productos de valor. Y esos productos de valor, que los podemos utilizar y comprender a través de fuentes abiertas, nos sirve para tomar tomas de decisiones, para entender una persona, para entender una empresa, para saber cómo puedo utilizar cierto mensaje, y en la toma de decisión también utilizar todo el ciclo de inteligencia de los SIN a todo el proceso de una persuasión, una influencia. El OSINT, todos los datos, todo el conocimiento que nos da el uso de información en fuentes públicas, pues nos da una certeza de algunos puntos que se pueden convertir en foco principal para la influencia. Esa sabiduría, ese conocimiento, esa información hoy en día que está pública en muchos casos, se puede convertir en certeza. Y es por eso que las ventajas del OSINT son varias,
porque podemos utilizarlo para distintos aspectos, temas de conocer una información sobre una persona, estudios de seguridad, tendencias del mercado, auditorías de seguridad de la información. Y cada día el OSINT toma una importancia porque no solamente es usar la información, sino cómo puedo utilizar y convertir un producto por medio de OSINT en un proceso. Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, estamos utilizando temas para estudios de seguridad, lo estamos haciendo a nivel mundial para mirar también tendencias de mercado. En España hablamos de vigilancia tecnológica, las auditorías de seguridad de la información que se empieza haciendo los pentesting como la primera parte para hacer una ética hacking de caja negra, encontrar información sobre una aplicación, sobre un dominio. Y una nueva forma que la vamos a ver en esta presentación es cómo el OSINT se puede convertir en fuente y herramienta de influencia y persuasión. Y de alguna forma esa influencia, y recuerden este concepto, persuasión, que lo vamos a mirar más adelante, esa persuasión también se puede utilizar con el medio de OSINT. ¿Por qué es importante todo esto, el tema de influencia y persuasión? Y es que hoy en día, todos los días estamos influenciados, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Yo siempre digo algo y los mejores para persuadir, para influenciar, son los animales. Cuando los que tenemos perros y de alguna forma tenemos un perro y él se nos acerca, ya sea para pedir comida, alimento, para que lo saquemos, pues muchas veces no resistimos. Lo mismo pasa en la influencia, lo mismo pasa en la persuasión. Muchas veces somos persuadidos y muchas veces no podemos resistirnos. Y lo importante entender los procesos de influencia es que siempre va a existir un proceso psicológico. Dale Carnegie dice que las personas no son lógicas, son psicológicas. Y cuando empezamos a entender esto, no solamente para los temas de ciberseguridad, empezamos a entender también cómo aprovechar distintas herramientas, entre ellas en los cines, la ciberinteligencia. Para resaltar es que los temas de persuasión no son nuevos. Ya Aristóteles hablaba de persuasión en la antigüedad y daba unos conceptos bien interesantes. Decía, para persuadir, para influir, hay que tener en cuenta el ethos, el pathos y el logos. Ethos, todo el tema del carácter, el pathos, la emoción, logos, la lógica. Y esos tres elementos unidos empiezan a crear temas de retórica, de crear argumentos contundentes, ya sea de forma escrita, ya sea de forma verbal o para generar un correo electrónico de pronto para convencer a alguien que le dé clic. Entonces, esa importancia, esa parte de emoción, de esa parte lógica y ese carácter, pues han venido evolucionando a través de los años para empezar a hablar de influencia y de persuasión de una forma distinta. Y por eso tenemos que resaltar tres conceptos: el concepto de persuasión, el concepto de influencia y el concepto de manipulación. Muchas veces cuando hablamos de influencia las personas confunden la manipulación con la influencia, son completamente distintos. Y lo vamos a mirar porque manipulación que pasa en los temas de ingeniería social, en muchos casos se hace de una forma no ética, de una forma en donde llevamos a una persona que cumpla o que a llevarlo a hacer una acción, pero lo vamos llevando, y eso pasa mucho hoy en día con los ciberdelincuentes, con los crackers, que tienen la capacidad de manipular para que tú des clic donde no deberías darlo. Y pues al diferenciar esos tres conceptos de influencia, persuasión, manipulación, vamos a ir entendiendo cómo cada uno de ellos tiene un proceso distinto. ¿Qué es importante resaltar? La influencia es el fin, el objetivo de la persuasión. Todo ese proceso que yo hago en la persuasión para influir con actos, con procedimientos, con una planeación, con un mensaje, se convierte en esa influencia que estoy haciendo. Y es distinto a esa manipulación donde no hay un consenso, donde de alguna forma me pueden manipular de una forma informática o de pronto con una pistola para que haga algo. Entonces en esa manipulación yo estoy buscando criterios para hacer que alguien o una persona realice un acto o una acción. ¿Y por qué el concepto de persuasión es tan importante en la actualidad y por qué es tan importante para los temas de ciberinteligencia?
Lo principal es que ya hoy en día muchos expertos, entre ellos Harvard Business, viene diciendo que de alguna forma la persuasión es mover a la gente a una posición y que para persuadir se necesita mucha planeación estratégica. Muchas veces se nos olvida que un ciberdelincuente para cometer un acto ilícito tiene una planeación estratégica porque busca la forma de convencerte de forma interna y de forma externa. Y esa persuasión sea en distintos círculos sociales. Lo podemos ver en temas políticos, religiosos, empresariales, en todo tipo de procesos, en los procesos de venta. Cuando un buen vendedor tiene la capacidad de influenciar, de persuadir, tú compras, cuando te da todos los argumentos y te va llevando paso a paso para el tema de la compra. Y pues muchas veces también lo vemos hoy en día, lo que está pasando también en temas políticos, con las campañas de desinformación, con todos los procesos que vienen en los temas políticos, cuando muchas veces el mensaje tú lo ves una, dos, tres veces y te va influenciando a que hagas algún tipo de acción, que votes, que compres. Entonces, todos esos los temas de persuasión son capacidades para hacer que una persona haga algo. Hay distintas herramientas, hay temas de programación neurolingüística, hay temas de control mental, hay aspectos de manipular emociones, pero yo creo que lo más importante y en estos días que nos enteramos de esta triste noticia de Kevin Mitnick y es que muchas veces los influenciadores, sea por ingeniería social, por manipulación o por persuasión, tienen la capacidad de hacer muchas cosas y enseñarte a ti que muchas veces las personas son las personas más débiles en los temas de seguridad. Yo siempre pongo algo y es un ejemplo, y volviendo al tema de Mitnick, y es que Mitnick tuvo la capacidad, a muchos de nosotros que los trabajamos en seguridad de la información o en seguridad informática, de influenciarnos de una forma positiva los temas de ingeniería social, los temas de cómo crear procesos de capacitación, de formación, de hacking. Y esa influencia es positiva. Es distinto de pronto de lo que hacía Kevin Mitnick cuando inició en los temas de manipulación, en esos procesos donde uno empieza a entender la ingeniería social de forma distinta. Si ustedes miran libros del arte de la intrusión de Mitnick, se van a dar cuenta que uno de los recurrentes de las características de los hackers, en muchos casos, es ser creativo, es tener la capacidad de influenciar. Y eso hace, y lo pongo en mi caso concreto, que me marcó un proceso para entender la ciberseguridad de una forma distinta. Otro caso que también nos pasó aquí en Colombia, y lo pongo como ejemplo, que empezó mi pasión por el OSINT, fue un caso que llevamos en el 2016, que utilizamos OSINT para buscar una prueba y poder hacer que Diego fuera declarado inocente. Le resumo la historia básicamente. Diego compartió una tesis por internet, él decía que ya estaba la tesis de forma pública. Por medio de OSINT pudimos comprobar que la tesis de Diego estaba en distintos foros, en redes sociales, que el autor la compartió en distintas partes y que él la tomó, por lo tanto no era inédita. Y de alguna forma, por medio de OSINT, Cloud Seguro pudo mostrar, y a través también de unos peritos informáticos en el proceso, que Diego era inocente y que esa tesis ya estaba en Internet. El OSINT ahí en ese momento me hizo un clic distinto y empecé a ver el OSINT como una parte para no solamente encontrar información de forma pública, sino para utilizarlo en distintas actividades, en temas de ciberseguridad, en temas de distintos procesos. Y ahí empecé también de forma personal a buscar, entender qué hay de influencia, qué hay de persuasión, a leer. Uno puede encontrar muchos autores, muchos libros que hablan de información, de manipulación, de influencia, persuasión. Y el común denominador de todos estos autores es entender esas emociones, entender cómo la influencia puede ser positiva o puede ser negativa. Y cuando se convierte en negativa, se nos convierte en esa manipulación, que hoy en día los ciberdelincuentes la saben utilizar de una forma muy sencilla, pero que son expertos en esa manipulación, creando y buscando vectores, palabras, mensajes para poderte manipular. ¿Qué es importante de todo esto? Y es
en estas investigaciones de influencia y persuasión, y también como parte de mi tesis del máster de ciberinteligencia, llegué a unos autores interesantes como Robert Cialdini, donde él dice, mire, de alguna forma la influencia tiene unos principios claves. Cuando tú los entiendes, puedes buscar persuadir o influenciar a una persona, entre ellos la reciprocidad, la simpatía, los elogios, los compromisos, la autoridad, la escasez. Y en todos los mensajes que vemos de influencia, sea para un proceso de venta, sea para un proceso de manipulación, sea para un proceso de influencia positiva, siempre vamos a ver esos principios de la persuasión. Por ejemplo, cuando muchas veces compramos algo porque nos llega un mensaje que últimas unidades, pues todos corremos a comprarlo por ese principio de escasez. Muchas veces también en los temas de ciberseguridad, en estos días, por ejemplo, los que hacemos OSINT por medio de herramientas como Chovan, pues esperamos muchas veces un tiempo por el precio de los $5 de la membresía y tú compras de alguna forma influenciado por ese precio. Entonces, todos los procesos tienen esos temas de influencia, de persuasión. Lo mismo pasa en los temas de ciberseguridad. Cuando nos llegan correos, aquí en Colombia, en Latinoamérica, y creo que pasa en todo el mundo, todos los días estamos viendo correos, mensajes de texto para que demos un clic, para que entreguemos información y pues muchas veces estos mensajes nos quieren manipular con elogios, con miedo, muchas veces con la cuenta bancaria, cuando te llega ese correo electrónico de la cuenta bancaria, dice que va a ser bloqueada si no accedes a ese link, pues son procesos de esos principios de influencia. Y en muchos casos los ciberdelincuentes lo hacen de forma nata, lo hacen de una forma muy, digamos, de una forma que no tienen ese proceso de investigación, como muchas veces lo podemos tener las personas de ciberseguridad, sino ellos van buscando distintas herramientas y como los malos también nacen, muchas veces no se forman en todos estos conceptos. Y pues todo este tipo de procesos empieza también a crear mensajes que sean llamativos para convencerte. En eso, hace poquito, una persona del equipo de Cloud Seguro me mandaba este mensaje, estaba vendiendo un automóvil y ya le llegaba el correo electrónico que lo sacaron de fuentes públicas diciéndole que por favor, que muy bueno el tema del vehículo, pero que por favor le consigne o le permita consignar en su cuenta una suma. Y miren también cómo los ciberdelincuentes, las estafas, aprovechan esa información para crear mensajes, para crear historias que sean llamativas y que tú de pronto por el interés de poder vender tu carro le permitas consignar a tu cuenta bancaria, quién sabe con qué razón. Y en todo ese proceso de influencia, de persuasión, conocí un concepto y un autor, Cialdini, que tiene un concepto que es fundamental para estos temas y es el concepto de la persuasión. Esa persuasión hace parte de influenciar y consiste básicamente en los actos previos que se tienen para llevar a que una persona haga lo que tú quieres. Esa persuasión uno la ve todos los días y yo la entendí muy bien en un caso que nos llegó a nosotros de un cliente que fue víctima de un proceso de ingeniería social y que terminó consignando en una cuenta de este ciberdelincuente, donde el ciberdelincuente en ese proceso de persuasión empezó a hacer una cantidad de actos, empezaba mandando un mensaje, luego venía otro mensaje más llamativo, cambió el dominio y compró el dominio de pronto para que tuviera mayor éxito todo ese proceso y pues de alguna forma lo que él iba haciendo era una cantidad de actos, que lo podemos mirar en ese proceso de persuasión, para influenciar, para manipular y que esa persona consignara el dinero cambiando la cuenta de ese proveedor. Entonces, como se dan cuenta, los procesos de influencia, persuasión son bien interesantes y esa persuasión de actos previos para la comunicación, para mirar si de pronto tu mensaje va a tener un éxito, un fracaso, son también muy importantes. La influencia se da también de una forma de desinformación, se da también en procesos donde en muchas ocasiones nos llevan para temas políticos, que hagamos cosas que muchas veces lo estamos haciendo de forma inconsciente, lo hacemos también motivado en muchos casos por las necesidades humanas
tenemos que entender que hay pirámides, entre ellas la pirámide de Maslow, que la debemos aplicar para temas de ciberinteligencia y ciberseguridad y entender que hay gente que hace los distintos aspectos de la vida por motivaciones. ¿Qué tipo de motivaciones? Supervivencia, estatus, libertad, propósito que podemos tener para muchos temas. A muchos nos gusta el tema de la ciberseguridad y se nos convirtió en un propósito de vida. Para otros sigue siendo una simple supervivencia. A nosotros nos pasa muchas veces, sobre todo con empresas que trabajamos en el tema ISO 27001, temas de ciberseguridad, que lo tienen que hacer por una simple supervivencia. Muchas veces ellos tienen que ser un requisito, por ejemplo, me pasa aquí en Colombia o en Latinoamérica, temas de la ISO, que para poder operar tienen que tener la certificación. En muchas ocasiones, esa necesidad de la empresa es la simple supervivencia. De pronto no le interesa volver la ciberseguridad como un propósito y a veces nosotros los consultores pues nos preocupamos, pero también tenemos que entender esa pirámide de Maslow, entender esa necesidad humana de nuestro cliente, de la persona con la que tenemos una interacción, para también saber muchas veces cómo vender la ciberseguridad, pero lo más importante, cómo formar y crear una cultura de seguridad de la información. Entonces, pueden existir muchos pasos para influir. Y en eso, siguiendo a Aristóteles, siguiendo a toda esa línea de personas, de profesionales como Cialdini o distintos autores que escriben en temas de influencia y de persuasión, hay 5 temas importantes para entender temas de influencia. Primero, motivaciones personales, intereses y motivaciones profesionales. Círculo de amistades. Esto es bien importante. Uno muchas veces se da cuenta que en el día a día las personas tienen unos círculos de amistades de influencia y a veces es muy difícil sacar una persona de ese círculo de influencia, de ese grupo de relación personal. Entonces también la amistad se da de acuerdo a esa influencia del grupo que tú te la pasas con ese grupo o interactúas con ese grupo, el tipo también de personalidad, si eres una persona introvertida, una persona extrovertida, si eres analítico, también la forma como puede llegar el mensaje a ese tipo de personalidades es bien interesante. No puede ser lo mismo el mensaje de una persona introvertida a una persona que es extrovertida. La forma como le hablas. Es distinto si yo le hablo a una persona introvertida con fuerza, de pronto le puede dar mucho más temor y se puede sentir un poco presionado. El tema de grado de influencia y toda la parte de valores, creencias que tenemos y ambiciones que tenemos en los distintos aspectos. Tony Robbins tiene algo y él dice, desde pequeños tenemos creencias limitantes y eso es parte de la formación que tenemos. Entonces, unido todos esos procesos, a los procesos de seguridad de la información, a los procesos de OSINT, lo importante de esto es que con todos los datos que recolectamos con ciberinteligencia, podemos también crear procesos de influencia y ingeniería social. Y a la pregunta, ¿puedo generar influencia y persuasión con el uso de OSINT? Recuerden esa persuasión con todos esos actos previos que hago para poder persuadir a una persona, para poder influenciarla. Y si ya quiero hacer algo malo, poder manipularla o también todos los procesos de ingeniería social. Y a esta pregunta, pues la respuesta es sí, podemos generar una influencia con todos los datos que recolectamos de forma pública. ¿Por qué todos los datos que recolectamos de forma pública? Porque en la actualidad nos llegan datos de todas partes, de blogs, de redes sociales, de todo tipo de, digamos, de temas de SOGMIN, de OMIN, de fuentes humanas, con todos esos datos y aplicando el ciclo de la inteligencia. Y esto es bien importante y me gusta resaltarlo, porque muchas veces no lo entendemos, y es que los SIN, como parte de la ciberinteligencia y como una herramienta de la inteligencia, es tener un ciclo el cual pueda usar los pasos de una forma acertada. La planificación, la recolección, la transformación, el análisis de la información, la difusión, la evaluación en ese ciclo de inteligencia unido a todo el proceso de persuasión e influencia, podemos crear modelos de influencia. Todo ese ciclo de inteligencia se puede adaptar a cualquier tipo de actividad económica, militar, política, tecnológica, de ciberseguridad. Y cuando utilizamos ese ciclo, que muchas veces también
viene de los SIN y que también lo utilizamos en los temas de ciberinteligencia, podemos adquirir información, procesarla, analizarla y tener la capacidad para buscar una toma de decisión o también para influenciar a una persona. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces los mejores vendedores son los que mejor saben hacer OSINT y en muchos casos no tienen claros los conceptos, pero son buenos buscando información. Utilizan redes sociales, utilizan LinkedIn, van perfilando a una persona, si es el vendedor, si es el que toma la decisión, si es el de compras, si es el administrativo, y todo ese proceso de ese ciclo de OSINT le sirve también a ese vendedor para poder tomar una decisión, influenciar o persuadir a una persona de una forma positiva. Básicamente los SIN se convierte en buscar focos de atención por medio de lo que obtienes en fuentes públicas. De esos focos de atención o esos puntos de información pueden hacer que tú puedas tener herramientas para transmitir un mejor mensaje. Y con todo ese mejor mensaje, lo que hacemos es crear modelos de influencia. Nosotros lo que hicimos en este proceso fue crear un modelo de influencia y de persuasión basado en los temas de ciberinteligencia. El modelo es muy sencillo, tiene unos pasos que les voy a compartir y es el modelo que venimos utilizando para crear temas culturales, para hacer también pruebas de ingeniería social con clientes de Cloud Seguro que tenemos y que muchas veces nos piden pruebas de ingeniería social. Entonces, vamos revisando, utilizando ese modelo de influencia de persuasión con el fin de buscar, por medio de la obtención de fuentes públicas, esos vectores y esos focos para el manejo de la información. El modelo se basa en 6 pasos. Son unos pasos muy sencillos. Primero que todo, el primer paso es obtener información a través de ciberinteligencia, a través de OSINT, de UMINT, de SOCMINT. Recordemos que el UMINT, que es todo el tema de fuentes humanas, se utiliza mucho para distintos sectores y se puede unir de la mano de la ingeniería social. El UMINT también es hablar con entrevistas, con personas, relacionarse hoy en día, que es tan fundamental. Luego viene un paso de análisis de información donde valoramos la información que encontramos, porque muchas veces podemos encontrar falsos positivos, podemos encontrar información que de pronto no es útil. Entonces tenemos que valorarla y recordemos y volvamos también a ese ciclo de inteligencia. Luego llegamos a un tercer paso donde creamos perfiles y empezamos a crear diccionarios de interés. Los que venimos de ciberseguridad o los pentesters muchas veces hacemos diccionarios para temas de password cracking o para temas de fuerza bruta. De alguna forma acá también lo podemos utilizar para estos modelos de influencia, donde empezamos buscando esos modelos, esos diccionarios. Si a Germán le gusta, no sé, el fútbol, ¿qué podemos hacer o qué tipo de mensaje podemos enviarle a Germán si le gusta el fútbol? Toda la parte pues también de ese diseño, de entender muy bien qué mensaje vamos a enviar. Yo les he mostrado a ustedes actualmente en ese proceso de ingeniería social cómo el ciberdelincuente fue cambiando el mensaje, fue cambiando hasta los dominios, para luego que su proceso de ejecución de manipulación tuviera éxito. Lo mismo pasa. Entonces, estos 6 pasos de ese modelo que venimos trabajando en Cloud Seguro de obtención de información, de análisis de información, de crear perfiles, de diseños de persuasión e influencia, de enviar un mensaje que tenga las fuentes adecuadas y que se base en la información que obtengo por medio de esa ciberinteligencia. Y cerramos con un paso que es el monitoreo y los ajustes. De pronto envío una información, no fue acertada. Muchas veces nos ha pasado en temas de ingeniería social que enviamos a nosotros, pues, los proyectos de ingeniería social lo hacemos con los clientes para mostrar si una empresa entrega información. Y muchas veces nos pasa que de pronto nos encontramos una herramienta, un firewall o de pronto algún tipo de servicio. Entonces uno tiene que volver a monitorear, hacer el ajuste y volver a empezar en todo ese proceso. Lo mismo pasa en ese modelo. ¿Y por qué es importante ese modelo? Porque al buscar focos por medio de la obtención de información, podemos también buscar tácticas de persuasión o para ejecutar acciones de influencia personalizada. Y lo más importante, buscar procesos donde se pueda también crear cultura y formación de la importancia de entender que todo lo que publico en Internet, en fuentes públicas, sea como empleado, sea como persona natural,
pues puede ser utilizado en mi contra. Entonces, este modelo de estos 6 pasos de obtención de la información, análisis de la información, crear diccionario de intereses, buscar diseños de persuasión e influencia, ejecutar acciones y hacer un monitoreo constante, pues se convierte en un modelo que podemos utilizar en los distintos aspectos de ciberseguridad. En las charlas pasadas, tanto del día de ayer como de hoy, veía como muchas veces también hay modelos en temas de inteligencia de amenazas, en temas de ciberseguridad que podemos utilizar. Lo importante de todos estos modelos es que los probemos y empecemos también a ver cómo podemos crear influencias positivas y también temas culturales en los procesos que estamos utilizando. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ya en la fase de ejecución puedo utilizar toda la información que podemos utilizar en OSINT, en herramientas como SIEM Framework, en todos esos procesos para buscar correos electrónicos, buscar metadatos, buscar direcciones IP, dominios, subdominios, y pues vamos identificando y también recolectando esa información. Luego de tener recolectada esa información en este modelo que nosotros proponemos, le vamos a dar una calificación. Recuerden siempre que el papel del analista de inteligencia es analizar muy bien esa información y tener la capacidad de mirar si esa información le sirve o no. Y en el modelo lo proponemos de esa forma, de una forma binaria, donde le vamos a dar por medio de unos y ceros un valor a la persona, a la información que encontremos para entender si sirve o no sirve. Y un ejemplo muy sencillo en este modelo de influencia que ponemos es el ejemplo de Obama. Por ejemplo, Obama tiene una influencia muy grande, tanto de la forma verbal, el tema del lenguaje corporal, pero también un círculo de influencia. Y lo que hicimos nosotros en el círculo de influencia es darle unos y ceros a todo ese círculo de influencia de Obama para empezar a valorar y entender todo ese proceso de cuál es su círculo más constante, cómo puede ser de pronto esa interacción y cómo podemos crear también fuentes de información en ese proceso. Lógicamente también hay otro tipo de técnicas de valoración, de análisis de puntaje, entre ellas las que utilizan las agencias de inteligencia, pero para el modelo nuestro estamos utilizando unos y ceros. Y ya para la entrega del mensaje podemos utilizar herramientas de ciberseguridad, herramientas que vienen en los módulos de Kali, por ejemplo, para la creación de diccionarios. Podemos utilizar también herramientas, en este momento, por ejemplo, nosotros estamos utilizando Incluso Seguro en un modelo Amazon Comprehend, donde a través de inteligencia artificial, y acá por ejemplo hay un supuesto, Juan Pérez, una persona de 40 años, con cierto perfil, que trabaja en una empresa de tecnología, con Amazon Comprehend podemos empezar también a analizar esa información y la misma inteligencia artificial de Amazon empieza a darnos puntajes, a resaltarnos algunas palabras claves y en todo ese proceso también entender muy bien todo lo que está pasando. Que es importante también con este tipo de inteligencia artificial y todo lo que se nos viene en el tema de inteligencia, y es que con el uso de herramientas muchas veces podemos medir el tema de emociones y esas emociones hacen que la forma como vamos a enviar el mensaje podamos también basarnos en todo ese proceso, entre ellos de que nos ofrece Amazon Comprehend para mirarlo. En este momento estamos trabajando ya en crear un algoritmo para todo este proceso, pero miren cómo ya también las herramientas de inteligencia artificial nos sirven para crear el mensaje. Y volviendo al supuesto de Germán, te iba a pedir que vayamos acabando, porque nos hemos pasado un poco de tiempo. No te preocupes, ya voy terminando. Voy terminando. Muchas gracias. 2 minutos. Muchas gracias. Entonces, como les digo, utilizamos la inteligencia artificial para tomar todos esos supuestos de esa información que tomamos de fuentes públicas, de la edad, la profesión, todo el proceso que tenemos, los estudios, la misma inteligencia nos puede dar unos insights, unas palabras claves para ese proceso. Y también podemos empezar a mirar sentimientos. También podemos utilizar ChatGPT cuando ya sabemos que, por ejemplo, Juan estudió en un colegio, San Agustín, y de pronto podemos ayudarle para que nos cree un mensaje con un attachment, con un documento adjunto en todo esto, y la misma inteligencia lo puede hacer y ya ejecuto todo ese proceso.
Como se han dado cuenta, en mi modelo de inteligencia, lo que estoy haciendo es seguir esos 6 pasos, utilizar herramientas, tanto en temas de ciberinteligencia o SIN, y en este caso temas de manejo, para buscar que una persona abra o entregarle un mensaje, abra un correo electrónico, adquiera una información, de clic en algún producto. Y pues todo ese proceso hace que la influencia y la persuasión se convierta en algo fundamental. Y para finalizar, termino con una frase de Aristóteles que realmente fue el que empezó muchos de estos temas de persuasión y es: un tonto me intentará persuadir con sus ideas, mientras que un sabio me persuade conmigo mismo. Recuerden que la persuasión también viene de forma interna. Y para no ser más, de alguna forma también quiero mostrarles algo que hemos venido trabajando, a ver si lo puedo mostrar acá, y es una serie web que va a salir ahorita en el mes de septiembre, que se llama La Hacker, que muestra muchos de estos procesos de inteligencia, de ciberinteligencia, donde lo que queremos mostrar con este proceso es que de alguna forma la hacker es el bueno. Entonces, permítame un segundo si lo puedo compartir, que no me lo dejo por acá. Un tráiler dura 30 segundos, pero les voy a compartir acá esto también. Porque no tengo más tiempo, pero creo que no es. Todos tienen una vulnerabilidad. Todos pueden ser hackeados. Nunca pensé en cruzar la línea entre un hacker y un cracker. Pero creo que no tengo otra salida. Desde que su papá no volvió, las deudas no dan espera. Yo sé que me dejó entrar. Lamentablemente al banco no le interesa que usted esté ocupada. Lo que sí le puedo ofrecer es que nos tomemos un traguito esta noche y discutamos un par de opciones que le tengo. Así de pronto puedo darle algo más de tiempo. Con esto quiero terminar. La Hacker es una serie que venimos trabajando y que estamos mostrando todo ese proceso de inteligencia, influencia, manipulación, y muy pronto se los compartimos. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Muchísimas gracias, Germán. Muchas gracias por tu ponencia.